Bienvenidos una semana más a Si tiene nombre existe. En el programa de hoy exploramos los rincones más oscuros de la psique humana, aquellos lugares donde la moral se desvanece y la violencia cobra protagonismo. Soy Blanca y en este programa de hoy nos adentraremos en el inquietante mundo de los asesinos en serie. Vamos a intentar entender qué lleva a una persona a cruzar la línea y convertirse en un monstruo. Hablaremos de los motivos que pueden llevar a alguien a asesinar repetidamente. Exploraremos algunos de los casos más impactantes de asesinos en serie en España. Y terminaremos el episodio con un vistazo a los criminales más notorios de Euskal Herria. Así que, si estás listo para conocer el rostro del mal, acompáñame en este oscuro viaje. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? La primera pregunta que debemos plantearnos es ¿por qué alguien se convierte en asesino en serie? La mente humana es un territorio complejo y en ocasiones aterrador. Pero, ¿qué lleva a alguien a convertirse en un asesino en serie? La respuesta no es simple y no existe un perfil único. Sin embargo, hay varios factores que pueden contribuir a que una persona desarrolle impulsos homicidas. Uno de los factores más comunes entre los asesinos en serie es la presencia de trastornos mentales. Aunque no todos los asesinos en serie tienen una enfermedad mental diagnosticada, muchos muestran rasgos de psicopatía o trastornos de personalidad antisocial. Estos individuos suelen carecer de empatía, son manipuladores y no sienten remordimiento por sus acciones.
La psicopatía, en particular, es un trastorno donde la persona muestra un comportamiento antisocial extremo, pero puede parecer completamente normal y encantador en la superficie. Este contraste entre la máscara de la normalidad y la capacidad para cometer actos atroces es lo que hace que muchos asesinos en serie sean tan peligrosos. Otro trastorno asociado a los asesinos en serie es el trastorno de personalidad narcisista, donde el individuo tiene una necesidad desmesurada de admiración y un sentido exagerado de su propia importancia. Cuando estos individuos sienten que no están recibiendo el reconocimiento que creen merecer, pueden reaccionar con violencia extrema. Si tiene nombre, existe. El abuso físico, emocional o sexual en la infancia es otro factor que puede influir en la formación de un asesino en serie. Muchos de estos individuos han crecido en entornos extremadamente violentos o negligentes, lo que puede desensibilizarlos al dolor ajeno y llevarlos a replicar el abuso que ellos mismos sufrieron. En algunos casos, el abuso puede distorsionar la percepción de la víctima sobre el mundo, haciéndoles creer que la violencia es una forma aceptable de lidiar con los conflictos o de obtener poder sobre los demás. Esta normalización de la violencia, combinada con un sentido de impotencia o humillación, pueden ser una bomba en el tiempo. La desconexión emocional, que resulta de años de abuso, puede hacer que estas personas no solo busquen control, sino que también desarrollen una necesidad de infligir dolor, recreando así las dinámicas que conocieron en su infancia, pero esta vez desde una posición de poder. El debate sobre la naturaleza versus la crianza sigue siendo una cuestión central en la criminología. Algunos estudios sugieren que ciertas predisposiciones genéticas, como una actividad anormal en el lóbulo frontal del cerebro, pueden estar relacionadas con comportamientos violentos. El lóbulo frontal es la parte del cerebro que regula los impulsos y toma decisiones morales. Cuando esta área del cerebro no funciona correctamente, una persona puede tener dificultades para controlar sus impulsos violentos o para comprender las consecuencias de sus acciones. Aunque estos factores biológicos no determinan el comportamiento, pueden aumentar la vulnerabilidad a desarrollar tendencias violentas, especialmente cuando se combinan con otros factores como el abuso o la exposición a la violencia. Si tiene nombre, existe. También se han identificado niveles bajos de serotonina, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo y el comportamiento impulsivo en algunos criminales violentos. Estos desequilibrios químicos pueden hacer que una persona sea más propensa a la agresión y menos capaz de controlar sus impulsos. Finalmente, algunos asesinos en serie desarrollan fijaciones o fetiches que los impulsan a cometer sus crímenes. Estas fijaciones pueden ser sexuales, pero también pueden estar relacionadas con el poder, el control o incluso la muerte misma. Estos individuos no solo matan por necesidad, sino que encuentran placer o satisfacción en el acto de matar. En algunos casos, estas obsesiones se desarrollan a lo largo del tiempo, alimentadas por fantasías cada vez más violentas que, eventualmente, necesitan ser realizadas en la vida real para que el individuo sienta una sensación de alivio o gratificación. A veces, la repetición del crimen es una forma de perfeccionar el ritual que han creado en su mente, buscando recrear una sensación de poder absoluto
o la gratificación que obtuvieron en su primer asesinato. España, como cualquier otro país, ha sido testigo de la aparición de asesinos en serie que han conmocionado a la nación con sus crímenes. Estos casos no solo dejaron una marca en la historia criminal del país, sino que también revelaron las profundidades de la maldad humana. Aquí repasaremos a algunos de los asesinos en serie más notorios de España, analizando sus motivaciones y los crímenes que cometieron.
El primero de ellos es Manuel Delgado Villegas, el arropiero. Comenzamos con Manuel Delgado Villegas, conocido como el arropiero, considerado por muchos como el asesino en serie más prolífico de la historia de España. Delgado Villegas confesó haber asesinado a 48 personas entre 1964 y 1971, aunque solo se le pudieron comprobar 7 asesinatos. Su modus operandi era variado, pero siempre violento. Estrangulaba a sus víctimas con sus manos o con una cuerda, y en algunas ocasiones utilizaba una navaja. La mayoría de sus víctimas eran mujeres, pero también asesinó a hombres. Delgado Villegas, que sufría de trastorno antisocial de la personalidad, realizaba sus crímenes impulsado por una necesidad de violencia que, según él, era incontrolable. El arropiero fue detenido en 1971 y su caso reveló las carencias del sistema judicial y sanitario de la época, ya que a pesar de su peligrosidad, pasó desapercibido durante años. Fue declarado inimputable por sus problemas mentales y pasó el resto de su vida internado en un hospital psiquiátrico, donde murió en 1998. El segundo de los asesinos en serie es Francisco García Escalero, el mendigo asesino. Un caso aterrador es el de Francisco García Escalero, conocido como el mendigo asesino. García Escalero fue responsable de al menos 11 asesinatos entre 1987 y 1994 en Madrid. Sus víctimas eran principalmente indigentes, personas que, como él, vivían al margen de la sociedad. Lo que hace a García Escalero especialmente perturbador es el componente necrofílico de sus crímenes. Tras asesinar a sus víctimas, solían mutilar los cuerpos y mantener relaciones sexuales con los cadáveres. García Escalero sufría de esquizofrenia, lo que lo llevó a escuchar voces que, según él, le ordenaban matar. Fue arrestado en 1994 y, debido a su estado mental, fue declarado inimputable y enviado a un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta su muerte en 2014. Su caso planteó serias preguntas sobre la atención a personas con trastornos mentales graves y su capacidad para integrarse en la sociedad sin un tratamiento adecuado. Si tiene nombre, existe. Otro de los asesinos en serie es Alfredo Galán, el asesino de la Baraja. El último caso que exploraremos en este segmento es el de Alfredo Galán, conocido como el asesino de la Baraja. Entre enero y marzo de 2003, Galán asesinó a 6 personas e hirió a otras 3 en Madrid, utilizando una pistola con silenciador. Su apodo se debe a que solía dejar una carta de la Baraja española junto a los cuerpos de sus víctimas. Galán, un exmilitar que había servido en Bosnia, fue diagnosticado con un trastorno de personalidad y había estado bajo tratamiento psiquiátrico. Sus crímenes parecen haber sido impulsados por un deseo de notoriedad y control. Se entregó a la policía en julio de 2003 y fue condenado a 142 años de prisión. El caso de Galán destaca por la frialdad y la planificación meticulosa de los asesinatos, así como por su aparente indiferencia hacia el sufrimiento de sus víctimas. Su intento de convertir el asesinato en un juego macabro, simbolizado por las cartas de la baraja, revela un desprecio total por la vida humana y un deseo de control absoluto sobre sus víctimas y el escenario del crimen. I remember when I lost my mind. There was
Ever since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come, and I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Euskadi, con su rica cultura y su historia, también ha sido escenario de crímenes que han dejado una marca indeleble en la región. Aunque la mayoría de las historias de crímenes en esta tierra están relacionadas con el conflicto político, también ha habido asesinos en serie cuyas acciones han conmocionado a la sociedad. Uno muy conocido es Juan Díaz de Garayo, el Sacamantecas. Uno de los primeros asesinos en serie documentados en España y posiblemente el más infame de Euskadi es Juan Díaz de Garayo, conocido como el Sacamantecas. Nacido en Álava en 1821, Garayo fue un asesino que operó entre 1870 y 1879 y se le atribuyen al menos 6 asesinatos. Su modus operandi era brutal. Atacaba a mujeres, las estrangulaba y después las mutilaba, extrayendo grasa corporal que, según se decía, utilizaba para curar enfermedades. De ahí proviene su apodo. Sus crímenes provocaron una oleada de pánico en Vitoria y sus alrededores, ya que los métodos de Garayo eran extremadamente violentos y los motivos detrás de sus asesinatos parecían incomprensibles para la sociedad de la época. Finalmente, fue capturado en 1879, juzgado y condenado a muerte. Fue ejecutado por garrote vil en 1881, en una ejecución pública que atrajo a multitudes. El caso de Garayo es recordado no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también porque se convirtió en un símbolo de la lucha entre la ciencia emergente de la criminología y las supersticiones populares que aún predominaban en la España del siglo XIX. El siguiente de los asesinos en Euskadi es José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas. Otro asesino en serie vinculado al País Vasco es José Antonio Rodríguez Vega, conocido como el Mataviejas. Aunque la mayoría de sus crímenes ocurrieron en Cantabria, Vega también operó en Euskadi, donde dejó un rastro de víctimas. Rodríguez Vega asesinó a 16 ancianas entre 1987 y 1988. Utilizaba su encanto y apariencia de buen hombre para ganarse la confianza de sus víctimas, a quienes después agredía sexualmente y asesinaba en sus propias casas. Su brutalidad no tenía límites, ya que a menudo mutilaba los cuerpos de las mujeres después de matarlas. Vega fue capturado en 1988 y condenado a 440 años de prisión. Su caso conmocionó a la sociedad por la crueldad de sus crímenes y la vulnerabilidad de sus víctimas, personas mayores que confiaban en él solo para encontrar una muerte horrible. La historia de Euskadi, como hemos visto, no solo está marcada por su rica cultura y su lucha por la identidad, sino también por episodios oscuros que nos recuerdan la fragilidad de la mente humana. Los casos de Juan Díaz de Garayo y José Antonio Rodríguez Vega son un testimonio de cómo la violencia puede emerger en cualquier lugar
y cómo el mal puede enraizarse incluso en los rincones más inesperados. Al reflexionar sobre estos asesinos en serie, debemos recordar que el mal, aunque extremo en estos casos, no es un fenómeno lejano e incomprensible. Es parte de la condición humana. Y aunque es necesario estudiarlo para prevenirlo, también es fundamental recordar que estos individuos, por muy monstruosos que sean, son una minoría. La mayoría de las personas viven sus vidas de manera pacífica, respetando la vida y la dignidad de los demás. Si tiene nombre, existe. Y hasta aquí el programa de esta semana. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro de la psique humana. No me iré sin antes decirte que te cuides mucho. Y por cierto, recuerda, si tiene nombre, existe. Hasta la próxima. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.